Muy bien, hermanas en Jesucristo, continuamos con los panes sin levadura y qué es la levadura espiritual o de las doctrinas que nos estaba nuestro Señor Jesucristo advirtiendo. Nos advirtió de la levadura, o sea, de la doctrina de los fariseos, que es el imponer mandatos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, o invalidar los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres y la hipocresía, o sea, actuar como si fueran realmente muy religiosos o que sí están en la palabra de Dios y realmente no lo hacen. Y de la levadura de los saduceos es la incredulidad. Ahora vamos a ver otra doctrina con la que nos estaba advirtiendo. Esa viene en Marcos 8:15, donde dice, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o de los herodianos, que viene creo que así como herodianos en la Biblia de Reina Valera 1960, ¿sí? Entonces, ejemplos de la doctrina, o sea, de la levadura de los herodianos. Los herodianos, ¿quiénes eran? Pues los que seguían a Herodes, ¿verdad? Entonces, una de las características de la levadura de Herodes era ser materialista. Marcos 12, 13, 17. Y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le prendiesen en alguna palabra, y viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? O sea, esta imagen e inscripción. Y ellos le dijeron, de César. O sea, de aquí es César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Mateo 22, 16, 22 nos relatan la misma situación. Entonces, básicamente ellos siempre querían pescarlo, como quien dice, en alguna cuestión que estuviera diciendo mal o también en que se pusiera en contra de César, o sea, que era el emperador, pues para que ya nada más no solamente ellos quisieran matarlo, sino que los mismos romanos lo acusaran de sedición o de ser alborotador y pues lo pudieran matar ellos. Entonces, esas tipo de trampas le querían poner siempre para que se viera como que era un alborotador de la gente que quería liberar al pueblo la subyugación que tenían de Roma y entonces que los romanos se fueran en contra de él también. Entonces, claro que, pues, ¿quién más inteligente que Jesucristo, que era el enviado de nuestro Padre Eterno? Pues nadie, ¿verdad? Que le había dado toda la inteligencia y sabiduría, pues claro que nadie. Muy bien, continuamos. Y también una de las cosas de la doctrina de Herodes, de la levadura, es decirse seguidor del Dios vivo y vivir como mundano, no guardando los mandamientos de Elohim, de nuestro Dios. ¿Por qué decirse seguidor del Dios vivo? O sea, dicen, bueno, pues, Herodes era de lo peor y ahorita lo vamos a ver. Pues, ¿cómo es posible que él dijera que era seguidor del Dios vivo? Claro que lo decía, porque él decía que era el rey de los judíos, ¿sí? Él decía que él era el rey del pueblo judío. Y entonces, como rey de los judíos, se suponía
que él seguía a Jehová, al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Pero no era así, porque él no seguía los mandamientos y hacía lo que le daba la gana y nada más le sacaba provecho a su puesto. Ahora, cualquier semejanza con lo que hacen ahora muchos líderes religiosos es mera coincidencia, ¿verdad? Bueno, continuamos con Herodes. Mateo 14, 1, 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus siervos: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso maravillas se manifiestan en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Estaba que adulterando. Y quería matarle, o sea, ya tenía el sentimiento de matarlo, o sea, iba contra el sexto mandamiento y ya estaba también eliminando el séptimo mandamiento al estar con Herodías, que es no adulterarás, pero temía al pueblo porque le tenían como profeta. Mas celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de ellos y agradó a Herodes, por lo cual él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, mas por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, mandó que se la diesen y envió decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Se fíjense nada más, supuestamente pues él era el rey de los judíos y él entonces tenía que haber seguido al Dios de los judíos y estaba pues transgrediendo todos los mandamientos que tenía la ley del Señor. Vivía totalmente como mundano. Ahora, otra de las características de la doctrina de los herodianos de Herodes era ser frívolo. Buscaba la emoción del momento, como deseando presenciar algo sobrenatural dentro de la religión. Que también cualquier parecido con el día de hoy en que la gente va esperando: ay, voy a tal iglesia porque me dijeron que ahí se hacen muchos milagros y ahí pasa esto y aquello. Es exactamente lo mismo. Lucas 23, 6, 12. Entonces Pilato, al oír de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y luego que supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Mas Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y le volvió a enviar a Pilato. Y aquel mismo día, Pilato y Herodes entre ellos se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. El enemigo de mi enemigo
es mi amigo, según reza un dicho, ¿no? Entonces, básicamente, pues por eso se hicieron amigos, porque pues estaban los dos en contra de Jesucristo. Y bueno, esto es en sí la levadura, lo que debemos evitar. O sea, recapitulando, el no seguir mandamientos de hombres que están haciendo a un lado los mandamientos de Dios. La hipocresía religiosa. O sea, ay, sí, yo sigo mucho a Dios y yo con Dios y yo olvídate, soy lo santo más santo de los santos, ¿verdad? Pero, o sea, acuchillo con palabras a mi hermana, me porto de lo peor, ando por ahí de mala cabeza y todo eso. Entonces, pues básicamente puedo engañar a todos menos al Señor. La incredulidad. O sea, si no creo en lo que viene en la palabra de Dios, ni en que Dios abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel, ni tampoco creo en lo de Sodoma y Gomorra, cómo los destruyó y que la esposa de Lot se convirtió en sal, y tampoco creo en que el Señor generó el mundo y el universo y todo, y tampoco creo que Jesucristo es el Mesías, pues entonces, como dice un señor, apaga y vámonos. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Básicamente. Actualmente, vamos a ver ahora cuál es la ofrenda encendida. ¿Por qué? Porque nos pide también que hagamos y que te ofrendemos esto precisamente, la ofrenda encendida. Pero esto quiere decir que voy a ir a comprar un chivito, lo voy a degollar y lo voy a poner a quemar. Pues no, ¿verdad? O sea, simplemente lo que compramos en la carnicería, sí es lógico, ya está muerto y ya lo sacrificaron. Pero el Señor ya no nos pide sacrificios. O sea, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, Él fue la ofrenda máxima. Ya no hay ofrendas de animales ni de andar matando animales para ofrendarlos al Dios Padre. Pero como la ofrenda encendida es perpetua, entonces, ¿cuál es la ofrenda encendida actual? Salmos 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el levantar mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, básicamente, el levantar nuestras manos en oración o en alabanza hacia el Señor, esa es la ofrenda encendida. Lamentaciones 3:41. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. El entregarnos de esa manera al Señor en oración, en alabanza, con las manos levantadas hacia Él, es la ofrenda encendida. Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones del que se aparta para el Señor, para estar con Él, para convivir con Él, para conocerlo, es el incienso de aroma grato y agradable a Él. Apocalipsis 8:3-4. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Esas
son nuestra ofrenda encendida.